Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Como bien habíamos visto el día de ayer, estuvimos tomando una introducción de lo que viene siendo ya la parte de óptica. ¿Con qué lo vimos? Con el último problema que hacía referencia a los ejercicios, ¿no? Dijimos que hasta ley de Snell íbamos a ver ejercicios para aplicar las ecuaciones que nos fueran apareciendo, ¿no? En el temario. Entonces, hasta ahí con lo que era la refracción, es que, es que íbamos a trabajar, ¿no? Entonces, ley de Snell para refracción, hacíamos los últimos problemas y a partir de este momento vamos a ver la última parte que tiene que ver con física física. Vamos a tomar la teoría. Ya después vamos a culminar la parte del temario de física como tal con electrónica básica. ¿Para qué? Pues para tener completamente ya el temario de la empresa y sindicato de lo que es el examen de física. Bueno, entonces, una cosa es el examen de física y otra cosa son los temas de física. Entonces, en los temas de física, como les hice mención ayer, vamos a dirigirnos hacia lo que es óptica, ya óptica geométrica de nuevo. Entonces me voy a pasar de este lado. Y ahí vamos. Estamos. Entonces, recapitulando un poco, voy a de nuevo tomar lo que hemos visto de las ondas mecánicas. Esto nos va a llevar a lo que es el comportamiento en un medio. Ondas mecánicas nos habla del comportamiento de estas en un medio, como tal. O sea, necesitan forzosamente este, un, un fluido, o puede ser un metal, o puede ser lo que sea materia, para que se puedan desplazar. ¿Por qué? Porque están vibrando, ¿no? Están vibrando y necesitan como tal esas moléculas este, transmitirles la energía a otras para que estén como tal propagándose. Pero hay algo más que son las ondas electromagnéticas, las cuales no dependen del medio, no dependen de materia para propagarse. O sea, si quieren verlo como tal, es pura energía que se está transmitiendo de un lado a otro. Entonces, una onda electromagnética como tal y que conocemos todos es la luz. La luz es una onda electromagnética, que con esto no necesita un medio para transportarse. Por eso es que podemos ver la luz de las estrellas, la luz que atraviesa toda una región del espacio y que no necesita como tal
que haya nada entre el cuerpo que emite esta luz y ya nuestros ojos, que es la que las percibe. Entonces, ¿pero qué ocurre? Cuando esta misma luz atraviesa un medio, se ve afectada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros percibimos, no? O sea, nada más percibimos como tal la luz, pero percibimos más que nada sus efectos. ¿Por qué el cielo se ve azul? Pues porque está golpeando este mismo, el- las moléculas y lo está haciendo vibrar a una cierta frecuencia, una frecuencia que es la de la luz, azul. Entonces, es la que termina proyectando. ¿Por qué vemos en el atardecer tonos más, amarillos o rojizos? Pues por lo mismo, ¿no? Ahora, toda esta, frecuencia de luz azul se disipa y empieza a transmitirse la luz roja. ¿Por qué? Pues porque ahora hay un medio más amplio por el cual tiene que atravesar. O sea, ¿por qué es eso? Recordemos, la luz, que emite el sol, más o menos a estas horas, está prácticamente arriba de nosotros. Entonces, la atmósfera, como tal, es un medio por el cual va a estar atravesando, pero que es menor la distancia de ese punto. Así lo vemos en el atardecer. Prácticamente lo que estoy diciendo es que la luz, cuando nosotros estamos acá arriba, la vemos directamente, aquí se desplaza, aquí se proyectan como tal esos rayos azules, o bueno, esa percepción de nosotros que vemos azul, a comparación de que si movemos ahora en este otro punto tiene que atravesar una mayor distancia, aquí deja de emitir los azules, se acaba toda esa emisión o toda esa vibración de las moléculas y empieza a correrse hacia lo que son los rojos. Ya cuando está por acá, terminan, emitiéndose o haciendo vibrar las moléculas, porque esa es la longitud de onda de los rojos. Entonces, hay diagramas que explican cómo es que están asociados los colores con su longitud de onda. Entonces, ese es uno de los efectos por los cuales tiene que atravesar, la luz en el medio. ¿Vale? Entonces, esto de aquí, está dado por una teoría que habla de la dispersión de Rayleigh. Este efecto se ve en la dispersión de Rayleigh, que como les digo, o sea, no es más que la luz incide sobre un cuerpo y este cuerpo hace, vibrar las moléculas, que están a su alrededor y empieza a emitir en esas longitudes de onda. Entonces, las longitudes de onda de los colores, pues vamos a ver. Aquí.
Ya está. Vale, y aquí se ve mejor la parte de hacia dónde están el corrimiento de los colores. Los ultravioletas son de mínima, mínima longitud de onda y los correos hacia los rojos son una mayor longitud de onda. Y habíamos dicho que la energía es inversamente proporcional a esta cantidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en este diagrama se ve lo que es el espectro visible, el cual está entre los 400, bueno, entre 350 y los 400 nanómetros, que es el primer umbral, y el segundo está entre los 700, 750 nanómetros, que es del otro lado, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver en ese umbral como tal, la luz. Todo lo demás, lo que son rayos X, rayos gamma, cósmicos, que son los más energéticos, no los podemos ver, al igual que los infrarrojos, las microondas, las ondas de radio, o sea, todas esas no las podemos nosotros ver, y esas son las menos energéticas. ¿Por qué? Pues porque tienen una longitud de onda mayor. Incluso hasta acá abajo en este diagrama se alcanza a ver lo que es la frecuencia, o sea, los órdenes de la frecuencia. E igual, hay que recordar que la frecuencia, esta vez sí es directamente proporcional a la energía. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, esta longitud de onda es menor, que es aproximadamente 10 a la menos 15, pero una frecuencia mayor, que es 10 a la 23. Estamos hablando ya de los rayos cósmicos, que son los más energéticos. Del otro lado, hasta el otro extremo, tenemos las bajas frecuencias, por ejemplo, en este caso las de radio. Las de radio están en este orden entre los, ¿cómo se llama? Los gigahertz, los megahertz, que son los que por lo regular vamos a estar manejando en los osciladores, pero son los de, mm, se puede decir que mínima frecuencia, pero una longitud de onda mayor, de kilómetros incluso. Entonces, con esto dábamos pie a lo que era esta ecuación, podemos ponerla también así. Sí. En esta ecuación, pues tenemos que c es la velocidad de la luz en el vacío. Bueno,
desde el vacío y tiene una cantidad, o bueno, una constante de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esta de acá es la del medio y debe ser menor a la del vacío. O sea, esta cantidad siempre tiene que ser menor a la del vacío. Y esto de aquí es el índice de refracción. ¿Vale? Entonces, con este índice de refracción, nosotros llegamos hasta lo que fue la ley de Snell. O sea, viendo lo de la refracción, llegamos a lo que era ley de Snell, que no es más que ver qué es lo que pasaba al cambiar de un medio a otro, qué es lo que le pasaba a la luz al cambiar de un medio a otro. ¿Vale? Entonces, hasta aquí es lo que hemos visto hasta el día de ayer. Todo esto ya lo vimos, nada más es un, ¿cómo decirlo? Es un repaso. Y ahora sí viene la parte de los espejos, ¿no? Porque con todo esto hemos asumido que estamos proyectando esta luz entre cuerpos planos, ¿no? Prácticamente entre espejos planos, en lo cual aquí viene el haz de luz que incide sobre este, ¿cómo decirlo? Entre este cambio entre un medio y otro, estamos hablando de que aquí hablamos de un medio, acá estamos hablando de otro, y que esta luz la vamos a representar como una línea recta que se proyecta y choca este, en el lugar donde está la diferencia entre uno y otro de los medios. Entonces aquí hay un ángulo incidente, aquí hay un ángulo reflejado y aquí como tal un ángulo refractado. ¿Vale? Entonces, eso es hasta el momento con si se puede llamar así, espejo u objeto plano, pero vamos a ver que también hay lo que son los espejos esféricos, que es que se estudia o que lo que se usa para
para otros, para algunos propósitos, ¿no? Como son es, crear lentes de cámara, cualquier tipo de lente para cámara, para telescopios, para este tipo de cosas. Usamos lo que son los lentes esféricos o los espejos esféricos, mejor dicho, ¿no? Para crear lentes usamos espejos esféricos. Vale, entonces, vamos a esos de ahí. Y para hablar de ellos, vamos a espe- a clasificarlos en dos. Son los cóncavos y los convexos. La diferencia entre uno y otro, sobre dónde se proyecta la luz en estos mismos. ¿Vale? Entonces, voy a imaginar que este es el interior de una esfera y aquí viene el haz de luz. ¿Vale? Entonces, los cóncavos se caracterizan porque el haz de luz venga, se- si podemos verlo así, del interior de esta esfera o por la parte interna de esta esfera. Obviamente estamos haciendo un corte, vamos a hacer cortes y la parte interna va a ser esta parte de acá. Cuando llegue la luz por este lado, es que estamos hablando de estos espejos esféricos cóncavos. Los convexos van a venir de la parte de afuera o van a proyectarse sobre la parte de afuera de este espejo esférico. Entonces estoy imaginando que viene de la parte de igual, nada más como si volteara el espejo y ahora estuviera mostrando lo que es el exterior y la luz sigue proyectándose ahora sobre este mismo, sobre esta parte exterior del espejo. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, sobre dónde se está proyectando la luz.
Entonces, entonces, voy a mostrarles aquí ahora cuáles son los elementos de importancia de este espejo esférico que nos van a ayudar. Como tal, al ser una esfera, tiene un radio. Y ese radio es la distancia que hay de la superficie al centro de curvatura. Como tal, los podemos denotar aquí. Centro de curvatura es el centro de esa esfera, porque como tal, recuerden, les dije que vamos a hacer cortes, cortes, cortes. ¿Vale? Entonces, esa distancia que hay del vértice del espejo al centro de curvatura es ¿cómo se llama? Lo que es el radio de la esfera. Entonces, la ecuación, bueno, va a haber una ecuación que tenga que ver con a este otro punto importante que es la distancia focal o el foco. Y este siempre se va a encontrar a la mitad de esta distancia. Por lo tanto, podemos decir en este caso como tal que la distancia focal es la mitad del radio. Porque recuerden, aquí como tal esta distancia es R, que es el radio de la esfera. Y aquí esto es foco o distancia focal. Así es. Sí, o sea, lo que es el vértice, ahí expresado el vértice, o cualquier punto de de este lado, se va a formar un radio. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una esfera y en todas direcciones tiene la misma cantidad, ¿no? Ese mismo valor. Entonces, del vértice al centro es el radio. Entonces, vamos a tener también
ciertos casos. ¿Por qué? Ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar de lo que son, ahora sí, las imágenes que se crean. Y vamos a tener muchísimos casos, ¿no? O sea, hablando de espejos cóncavos o espejos convexos, se van a armar distintas imágenes. Entonces, voy a hacer así como que el ejemplo de uno de estos y vamos a hablar, ¿no? Entonces, como tal, este es el eje óptico, que va a ser nuestra referencia. De aquí va a salir el, el centro, bueno, esta misma imagen que tenemos aquí, el centro de curvatura. Vamos a tomarla, pero para ver ahora la imagen, centro de curvatura. El foco o distancia focal, vamos a ya utilizar como tal F. Vamos a hablar qué es lo que pasa, ¿no? Como tal, los haces de luz. Estoy pensando ahorita en un espejo cóncavo. Cuando llegan y chocan contra la superficie interna de este espejo, van a llegar a incidir sobre esta y van a salir rebotados o proyectados y siempre, siempre, siempre van a pasar por este punto, la distancia focal. Por eso es que es tan importante esa cantidad. Entonces, no importa desde dónde se proyecte, el haz de luz siempre siempre tiene que pasar por ese punto. El haz de luz obviamente rebotado, ¿no? Entonces, esto es en un espejo cóncavo. En un espejo convexo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues cuando llegue a la superficie de este espejo, van a salir rebotados, igual unos haces de luz. Tienen que salir rebotados, pero van a salir rebotados con un cierto ángulo que hagan referencia a que viene de un punto en específico que es la distancia focal. ¿Vale? Entonces, pareciera que vienen desde este punto, pero realmente el haz de luz incide por la parte de afuera y sobre este mismo llega, choca y sale rebotado, pero pareciera que salieran rebotados desde este mismo punto que les digo. Esa es, esa es la diferencia entre uno y otro también. O sea, ese punto es importante por esas razones, ¿no?
es como si fuera donde convergen o de donde divergen los haces de luz. Y eso nos va a llevar después a lo que son, ahora sí, las lentes, ¿no? Las lentes eh, cóncavas y convexas también, y que hablemos de la divergencia o la convergencia de una y otra cosa. Entonces, ahora sí vamos a hablar de imágenes. Siempre en estos objetos se van a producir ya sea una imagen real o una imagen virtual. Todo depende de, bueno, va a depender de varias cosas, ¿no? Pero las principales es que una imagen real se va a formar cuando pasa por el sistema óptico, los rayos de luz. Es como si convergieran en un mismo punto. O sea, primero pasa en este sistema óptico, que es en este caso espejos, lentes, lo que sea, ¿no? Tienen los rayos de luz. Cuando atraviesan el sistema óptico es como si de repente se proyectaran estos mismos sobre una pantalla, algún objeto, algo que pueda, sobre el cual proyectarse esta misma imagen para crear lo que es una imagen real. Por ejemplo, las fotografías, ¿no? Nosotros tomamos una foto y se proyecta sobre algo, en este caso, sobre ese papel, la, la fotografía. Se crea una imagen real. A diferencia de lo que es una imagen virtual. Ok. Esta es, la imagen virtual es que cuando pasa por el sistema óptico, es como si ahora los rayos divergieran de un punto en específico, como se ve aquí. Tienen los haces de luz, se proyectan sobre esta imagen y es como si ahora divergieran desde este punto. Ese es, Eso es lo que se termina creando en en una imagen virtual. Obviamente, pues tenemos que ver qué sistema óptico estamos hablando. Vuelvo a lo mismo, pueden ser espejos, pueden ser las lentes, pueden ser espejos esféricos o planos, ¿vale? Entonces, eso va a determinar si se crea una imagen real o una imagen virtual. La percepción de nuestros ojos, porque todo esto es percepción. La percepción de qué imagen se esté creando.
¿vale? Y va a haber varios casos. Vamos a ver algunos de los casos de los espejos cóncavos, de cómo se proyectaría una imagen como tal. Vale, entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a considerar el primer caso. Cuando la imagen, como tal, está, está más alejada del punto focal y del centro de curvatura. O sea, cuando eso pasa, se va a proyectar como tal una imagen. Esta es la imagen, bueno, este es el objeto real, mejor dicho. Y bueno, para que se proyecte una imagen, se necesitan por lo menos dos haces de luz. Uno que sea paralelo al eje y otro que venga de este punto y pase por el centro de curvatura. ¿Vale? Entonces, como tal, este de aquí es necesario que pase por el centro de curvatura y que llegue también a lo que es lo alto de la imagen, no sé si se puede ver así como tal. Y que por este mismo alto de la imagen, otro haz de luz que sea paralelo al eje óptico. Entonces, esta luz que pasa y que es paralelo al eje óptico va a llegar a lo que es el espejo, se va a proyectar y tiene que pasar también por el foco, obviamente, como ya habíamos mencionado, y va a crear con esto, en la intersección de estos dos puntos, va a crear una imagen. Esta imagen es real, es invertida y es más pequeña que la del objeto real. Esto ocurre cuando está más alejada del, del centro de curvatura. Ese es el primer caso, ¿no? Hablando de un espejo cóncavo. O sea, como les digo, tiene que llegar por la parte interior de este para que sea cóncavo. Estamos hablando de este espejo cóncavo. Y seguimos ocupando ¿cómo se llama? Esos elementos importantes, ¿no? Lo que es centro de curvatura, el eje óptico también, no le mencionan mucho, pero es, si se puede decir, como que nuestro eje, nuestro
nuestra referencia para hablar de algo, ¿no? De estas distancias focales, centro de curvatura, sobre los cuales vamos a poner un objeto para crear todo lo que es esta óptica, estas imágenes. Viene el siguiente caso. El segundo caso es cuando el objeto está parado sobre el mismo centro de curvatura. Entonces, en algunos textos no lo consideran. Aquí vamos a considerarlo para ver qué es lo que pasa. En este mismo, igual. Como tal, se necesitan dos imágenes, digo, dos haces de luz y vamos a tomar en cuenta este haz de luz que, si bien deberíamos hablar de uno que pase por acá, al estarnos moviendo más hacia lo que es el centro de curvatura, esta línea va a ir moviéndose hacia lo que es a favor de las manecillas del reloj para ir creando la imagen como tal. Entonces, al estarse moviendo a favor de las manecillas del reloj, vamos a encontrar un punto en especial que es en el mismo centro de curvatura, en este punto de acá, para ver que esta imagen es del mismo tamaño que la del objeto. También sigue estando invertida y sigue siendo una imagen real. Entonces, el estudio ya más a detalle de la óptica les va a dar la razón de por qué se tiene que mover hacia ese lado, cómo se tiene que estar moviendo ese rayo incidente sobre el objeto que va a ir a favor de las manecillas del reloj. Pero más que todo eso, a nosotros lo que nos va a interesar son estos casos, ¿no? En el caso de que esté fuera del centro de curvatura y que esté alejado realmente, el caso en el cual está en el mismo centro de curvatura, el caso que viene a continuación, que es entre el foco y el centro de curvatura, y que también va a generar ahora una imagen más pequeña y que vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué es lo que les mencionaba? Se crea una imagen más pequeña, digo una imagen más pequeña, perdón, se crea una imagen más grande, perdón. Más pequeña es cuando está más alejada del centro de curvatura y del foco. Cuando está entre ellos dos, se crea una imagen mayor a la del objeto. Entonces, conforme nos vayamos acercando hacia esta dirección, va a parecer que crece la imagen, se va a maximizar. Entonces, son puntos en específico en los cuales nos va a llamar la atención, nos va a interesar el estudio, pero cuando está entre el centro de curvatura y el foco, se va a ver una imagen real, invertida todavía, pero de mayor tamaño. ¿Vale? Y entonces aquí también se puede ver cómo
ahora el ángulo se sigue moviendo a favor de las manecillas del reloj, o bueno, esa línea se sigue moviendo a favor de las manecillas del reloj. Digo, este, en contra de las manecillas del reloj, perdón. Y todo esto se está moviendo en contra de las manecillas del reloj. Así es como se va moviendo los ángulos, ¿no? Siempre son positivo a favor, en contra de las manecillas del reloj y negativo a favor, ¿no? Es cuando se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, los ángulos serían negativos. Estamos hablando de ese tipo de cosas muy por muy por dentro de todo esto, pero sí, perdón, ahí no es a favor de las manecillas del reloj es negativo ángulos y en contra son positivos. Por eso es que estamos este, hablando de como tal, estos rayos de luz moviéndose en contra de, de este valor. ¿Vale? Pero entonces, siguen siendo espejos cóncavos. Este es el tercer. Vamos por el cuarto caso. ¿Qué es lo que pasa cuando se posa sobre el punto focal, o la distancia focal? ¿Vale? Entonces, en todos estos casos, si ustedes se fijan, hay un punto de intersección para crear la imagen. Un punto de intersección. Puntos de intersección. Cuando nos posamos sobre la distancia focal, ese punto de intersección se puede considerar que se encuentra en el infinito y por lo tanto no hay imagen. O sea, siempre que pongamos el objeto en ese lugar, la distancia focal, no va a haber imagen. Y entonces vamos por el último caso. El caso en que el objeto se posa sobre el vértice y la distancia focal. Cuando sucede eso, se va a crear ahora una imagen virtual. Del otro lado del espejo va a ser de mayor tamaño y como tal, ya no se van a crear imágenes reales, ¿no? Solamente es virtual y fuera de este espejo como tal, así como se muestra en esta figura.
Y ya vamos por ahora, ¿qué es lo que pasa en un espejo convexo? En un espejo convexo, como vimos en un principio, es como si partieran de las, los haces de luz, es como si partieran de un punto en especial que es la distancia focal. Entonces, dado la definición de este objeto o de este fenómeno, en un espejo convexo, siempre, siempre, siempre se van a generar imágenes virtuales por ese mismo hecho. ¿Vale? Entonces aquí se ve un diagrama de cómo viene el haz de luz, cómo se representa sobre una imagen. Esta es la imagen. Igual, se hace incidir un haz de luz que es paralelo al, al eje, al eje óptico y se va creando en el interior ahora del espejo una imagen que es una imagen virtual. ¿Por qué? Porque parece que salen de ¿cómo se llama? Del- de un punto en especial, ¿no? Que es esta distancia focal. Entonces, en este de aquí, siempre son imágenes virtuales. Es un espejo convexo. Otra cosa que van a tener como, como propiedad es que estas imágenes, al igual que vimos en la parte de acá con este objeto, que eran, si se puede decir que derechas, o sea que prácticamente están en la misma orientación que el objeto, aquí también siempre van a ser, siempre serán imágenes derechas. Y además serán menores. La imagen va a ser menor que el tamaño del objeto real. Entonces, y se va a situar entre el punto que es centro de curvatura y ¿cómo se llama? Y el vértice del espejo. Más en específico, entre el foco y el eje. Entre esta distancia entre el foco y el eje.
para que se cree esa imagen, ¿cómo se llama? Derecha. Entonces, esta es otra propiedad. Se crean entre la distancia focal o el foco y el vértice. ¿Vale? Y entonces, bueno, esos son los espejos. Y con los espejos vamos a hablar ya por último de lo que son las lentes. Entonces, para hablar de las lentes, igual voy a ocupar. Se pueden dividir en dos grandes ramas que son lentes convergentes y divergentes. Aquí hay unos ejemplos de las lentes convergentes, que es biconvexa, plano convexa y menisco convergente. Y de las divergentes, bicóncava, plano cóncava y menisco divergente, ¿no? Obviamente cada una de estas tiene ciertas propiedades, pero a grandes rasgos lo que nos interesa saber es que una lente convergente es la que refracta y hace converger la luz paralela al punto focal situada más allá de la propia lente, ¿no? O sea, igual vamos a poner sobre uno de estos. Lo que viene siendo ese punto focal, ese eje, para hacer referencia sobre cuál va a circular la luz paralela a ese mismo eje y que va a estar proyectada sobre estas lentes.
Entonces, como tal, al converger es como si llegaran a un punto en específico, que igual no es muy parecido a la distancia focal. Viene la luz, converge sobre un punto y nos hace referencia a este punto en especial que es la distancia focal. Vale, entonces vamos. A decir, estas de acá refractan y hacen converger la luz paralela a un punto focal. En las divergentes va a refractar también y parece que viene de un punto, o sea, y hace diverger la luz también a un punto situado fuera, o bueno, no fuera, frente a la lente, mejor dicho. ¿Qué va a pasar? Ahora voy a imaginarlo que viene igual por acá, haces de luz y como tal, va a haber un punto en el cual parezca que viene, ¿de dónde viene esa luz, no? Que es algo similar a la distancia focal.
Entonces, ya por último, les voy a presentar lo que es la ecuación para la fabricación de lentes y que también, al igual que las otras, hay que, hay que recordarla, ¿no? Es esta de acá. En este caso, hablamos de una longitud focal, que les digo, no es lo mismo que una distancia focal, sino que ahora estamos hablando de una longitud, es muy parecido, pero no es lo mismo. Hay un índice de refracción del material. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de objetos que se refractan. Entonces, depende de qué esté hecho esa lente para hablar de índice de refracción. Y los radios de las superficies de las dos lentes, ya sea como tal, acá estamos hablando siempre de dos lentes. Por un lado, su parte convergente y su parte divergente. Es muy parecida a la ecuación, ¿cómo se llama? De lo que son la distancia focal para lo que son el espejo, ¿no? La ecuación del espejo para la distancia focal. Que es esta de acá. Que la tengo. Voy a ponerla aquí. Y vamos a hacer la referencia que una habla de los espejos. Este es la de arriba es de lentes. Esta de acá es de espejos. Esta F de los espejos es distancia focal, a diferencia de la otra que es una longitud focal. Y el valor de P y Q hacen referencia a la distancia del objeto y la distancia a la imagen, al objeto y a la imagen. ¿Vale? Entonces, eso es todo lo que, bueno, en principio necesitan saber de óptica. Obviamente habrá más temas de los cuales tengan ustedes que buscar información acerca de los índices, acerca de sus radios de superficie, o sea, a grandes rasgos, esto es lo que necesitan saber. Cuándo el valor de P tiene que ser positivo, cuándo tiene que ser negativo, cuándo tiene que ser el valor de Q igual positivo o negativo,
cuando estemos hablando de imágenes reales o virtuales, cuando estamos hablando de distancia focal, cuándo se debe de considerar positivo y cuándo negativo, que es otro caso, que es cuando estamos hablando ¿cómo se llama? De la convergencia o la divergencia de de estos objetos que se está proyectando sobre el espejo. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que necesitan saber. Más a fondo, podrán preguntarle exactamente eso, ¿no? O sea, ¿cuándo se considera que la distancia al objeto tiene que ser positiva? ¿Cuándo considera que tiene que ser negativa, ¿no? Entonces, necesitan ir ahora sí a la literatura para saber qué es lo que pasa. ¿Vale? Pero, pues a grandes rasgos, también qué es lo que pasa con estas imágenes, pues ya vieron los 5 casos que hay. Habrá en algunos textos donde nada más manejen 3 de ellos. Habrá algunos donde hable más a detalle de qué es lo que pasa con estos mismos, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo ya es a partir de lo que estudien ustedes y en el texto que estudien ustedes. Entonces se les recomienda, pues obviamente no dejarlo todo aquí hacia lo que son los cursos, porque mucha gente siempre hace eso de dejar nada más su, su material de apoyo a los cursos, cosa que no debería ser. Ustedes tienen que estudiar por fuera todo lo demás. Aquí les damos lo que es una guía y ya ustedes verán dónde se apoyan. Puede ser el libro, el Tipens, por ejemplo, sí, es uno de ellos. Está el otro libro, Física General de Pérez Montiel, y no recuerdo cuál es el otro que está referenciado de física, que en los cuales se les, se les orienta para que estudien, ¿no? Bueno, entonces, el Ser, güey, es también otro de los libros. De óptica, como tal, sí sería a grandes rasgos espejos y lentes. O sea, lo referenciado a espejos y lentes y lo que es óptica geométrica. Nada más nos vamos a meter con la óptica geométrica, nada de este, pues ya la moderna, ¿no? Óptica moderna que habla sobre fenómenos ondulatorios y todo eso de la luz en su forma ondulatoria, ¿no? Aquí prácticamente lo que estamos viendo, así tal cual, es como si la luz se proyectara como si fueran partículas, ¿no? Partículas. No estamos viendo los fenómenos ondulatorios bien. Entonces, eso es lo que habla la óptica geométrica y es lo que se les recomienda estudiar. ¿Vale? Entonces, no es más que vean bien la bibliografía. Como tal, aquí dice, está la de física, conceptos y aplicaciones de Tippens, física general de Antonio Máximo y Beatriz Alvarenga, física 3 de Héctor Pérez Montiel, los manuales de electricidad de la serie 1 a la 7 de Harry Emily y ele- electricidad y magnetismo de Víctor Serrano Domínguez y física tomo 2 de Raymond Serway. Bueno, entonces, esa es la parte, como les digo, de física, tal cual. Ya después vamos a ver lo que son de electrónica básica y que se necesitaría ver en los libros de electrónica y fundamentos de electrónica del Boylestad. ¿Vale? Pero de inicio, esto es lo que necesitan tomar como base para seguir estudiando.
El día de mañana vamos a ver ya la parte de, elec- de termodinámica y mecánica clásica, lo que son las leyes de la termodinámica, las leyes de Newton por el otro lado, y con eso estaríamos acabando la parte teórica de física, física. Y nos enfocaríamos después a lo que es electrónica básica, para ahora sí concluir los temas que se presentan en el examen de física para sindicato y empresa. Vale, entonces, por hoy esto sería todo. Nos veríamos el día de mañana para esta otra sesión que les menciono y estaríamos después el día miércoles ya empezando la parte de electrónica básica. Vale, entonces, por hoy me despido, que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.